Esta conferencia comenzará a grabarse. Pueden comentarlo a través del chat o rápidamente aquí en el micrófono. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, ya estamos contestando varios en el chat, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio formalmente a esta conferencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Daniel Alejandre, como saben somos de Alal Consulting, somos una empresa dedicada a consultorías y capacitaciones en sistemas de gestión, normas nacionales e internacionales. En este caso, primero que nada, agradecer por estar con nosotros en esta conferencia gratuita que es Cultura de la Inocuidad Alimentaria. Como saben, es un tema completamente nuevo en algunos requisitos, algunos estándares, como es FSSC. En SQF ya existía este término, pero bueno, ha ido evolucionando. Bueno, esta es una conferencia meramente informativa. A los clientes, si lo requieren, se les puede emitir una constancia que no es evidencia de competencia, pero pues les sirve para demostrar cierto conocimiento del tema, ¿no? Bueno, esta conferencia tiene una duración aproximada de 45 minutos y vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia. Las preguntas, les sugiero, por favor, que las dejen al final para que, bueno, que la conferencia sea constante y fluida y, pues, bueno, que no haya interrupciones en la parte para hacer las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas hasta el final que termine la sesión con Cecilia, que en un momento la presento. Va a ser mi instructora en esta conferencia y las pueden hacer a través del chat, porque algunos ya lo utilizaron, o el micrófono. Esta plataforma es muy sencilla, bueno, muy parecida de hecho a Zoom, pero bueno, tienen los mismos principios, ¿no? Un clic para el micrófono, activar y desactivar, la cámara, activar y desactivar. Les pido por favor ahí que desactiven sus cámaras para que no jale mucho red o banda, ¿no? Por así decirlo, y no interfiera ahí con la comunicación, sobre todo para ustedes, ¿no? Y pues bueno, por ahí, bueno, no hay necesidad de compartir, es una conferencia, entonces no hay necesidad de comentarles sobre las otras herramientas de la plataforma, ¿no? Si quieren que su pantalla se vea en su totalidad, les sugiero que cierren la lista de asistencia o el chat para que se vea todo a lo ancho. Y si quieren que se vea todo a lo alto, hay unas cámaras que están, permítanme, perdón. Donde está todas las cámaras, los cuadritos de las cámaras, en la parte de abajo está la presentación. Hay una línea horizontal entre las cámaras y la presentación que pueden mover para abajo. Les sugiero que la suban en su totalidad para que la presentación se vea por completo, ¿no? Y pues bueno, como vieron, vamos a tener unos cursos próximamente de este tema de cultura de la inocuidad el próximo miércoles, y así como en otros temas, ¿no? De HACCP, FSSC, Auditor Líder, FSSC, SQF, HACCP Alliance, HACCP básico, avanzado. Entonces pues quedamos a la orden para cualquier cosa que requieran, tanto para cursos abiertos, cerrados, presenciales o virtuales. Y pues bueno, ya para finalizar, les voy a presentar a Cecilia Cova, que ella es la experta en este tipo de esquemas. En FSSC ella domina pues todas las partes de lo básico, desde BPM, HACCP, ISO 22000, hasta ya estándares avalados por la GFSI como FSS 22000, SQF, algunos sistemas de gestión como 9001, 45001, 14001, también lo domina. Entonces, por favor, pues bueno, nos va a compartir su experiencia en este nuevo requisito, en este tema de cultura y inocuidad, y pues bueno, para que aprovechen su experiencia y conocimiento que los va a compartir. Nuevamente agradecerles por estar con nosotros y pues bueno, vamos a dar formalmente inicio a la capacitación. Gracias a nombre de todo Global Standards, de Bere, Omar, César y de mi parte Ángel Daniel Alejandro y sobre todo de Cecilia por compartirnos esta experiencia. Buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso sobre, bueno, esta pequeña plática sobre
cultura de la inocuidad. Vamos a revisar un poquito de los antecedentes, la historia y sobre todo cuál es la posición de GFCI que tiene acerca de cultura de la inocuidad, que justamente pues son ellos quienes están impulsando la implementación de cultura de inocuidad de manera ya más fuerte en todos los estándares aprobados por ellos. El objetivo de esta conferencia básicamente es que entendamos cuál es el concepto de cultura de inocuidad alimentaria, que ahorita y sobre todo desde la última conferencia de febrero del 2020 que se tuvo de la GFCI, está impactando de manera global a la industria, porque se está convirtiendo, desde que ya lo veíamos venir, en un requisito obligatorio. Vamos a ver hasta dónde nos pide y hasta dónde es la visión que se tiene por meta o objetivo implementar la GFCI. También pues vamos a dar las cuestiones básicas sobre la orientación y modificación para la implementación. Obviamente, cultura de inocuidad está hablando de cultura organizacional al final y estamos hablando de comportamiento humano. Todo este componente de valores, conceptos que tenemos desde que nos formamos en nuestra casa y cómo van impactando o cómo tenemos que ir moldeando dentro de las propias organizaciones alineados en la misión, visión y los valores propios para poder tener un enfoque de cultura de inocuidad a los alimentos. Vamos a revisar algunos antecedentes. Antes, las referencias bibliográficas son las que están en pantalla. Creando un comportamiento hacia la cultura de inocuidad, algunos documentos guías y también el propio documento guía de la GFCI que publicó en el 2019, junto con algunas cuestiones del benchmarking que se publicó en el 2020, en febrero. Bueno, el concepto de cultura de inocuidad es un concepto que ha sido desde hace mucho tiempo ignorado. Sin embargo, cada vez más ha aumentado el interés dado la globalización que se tiene para la adquisición de los alimentos. A lo mejor lo que comemos esta tarde en nuestra casa puede venir con insumos de cualquier parte del mundo. Y dado esta globalización de los alimentos, pues ha aumentado de manera creciente el interés sobre este concepto, no solamente alimentos seguros, sino esta cultura o comportamiento de inocuidad. Algunas entidades ya gubernamentales, como, sobre todo en Comunidad Europea, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, han incrementado su interés por la implementación dentro de los sistemas conceptos de cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque cada vez los consumidores vamos siendo más exigentes y vamos demandando productos que sean sanos y obviamente algunas cuestiones que ya son intrínsecas, obviamente que sean inocuos y que cumplan con todas las marcos regulatorios dependiendo el sector de fabricación. La cultura de la inocuidad es un concepto que viene desde la granja hasta la mesa e impacta desde cómo piensa una alta dirección hasta cómo piensan cada uno de los empleados para la fabricación de estos alimentos. Alguna vez, en uno de los primeros trabajos que a mí me tocó estar, justamente estaban haciendo, era una fábrica que manufactura helados y paletas heladas, y estaban haciendo una reunión para el Día del Niño. El Día del Niño justamente permitían que los colaboradores pudieran llevar a sus hijos a que conocieran cierta parte de las instalaciones y pues estábamos justamente ahí en esa reunión y se les daban como un kit de productos que fabricaba la compañía. Las personas que participaban ahí eran operadores que han recibido capacitaciones de buenas prácticas de manufactura, conceptos de inocuidad año con año y se supone que tienen este conocimiento de
lavarse las manos, seguir ciertas cuestiones que marcan los sistemas de gestión de inocuidad. En ese momento había una operadora que ya tenía varios años trabajando dentro de la organización. Le abre una paleta helada a su nene, se le cae pues a la parte del jardín en donde estaba, la levanta, una toallita húmeda, le limpia la suciedad que pudiera tener y se la regresa al niño. Eso es también cultura de inocuidad. La persona ha recibido capacitación desde que ha llegado a la empresa cada año con los reforzamientos en diferentes temas sobre su trabajo y temas específicos de inocuidad. Sin embargo, a su comprensión aún no llega por qué es tan importante seguir esas cuestiones básicas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. Sabe que lo tiene que hacer, la obligan dentro de la instalación, pero no ha llegado a su entendimiento qué es lo importante sobre ello. La pandemia que estamos viviendo justamente en estos días ha abonado mucho al entendimiento de la importancia del lavado de manos, la importancia de seguir ciertas reglas, por ejemplo, para la inspección de síntomas en el caso de la enfermedad, que hay que segregar a las personas para evitar contagios. Y han apoyado de manera indirecta justamente a estas cuestiones de cultura organizacional. No sé si a ustedes les ha tocado en sus organizaciones, pero seguramente en los que nos ha tocado visitar, se han visto cómo las cuentas de microbiología de superficies vivas e inertes en las áreas de los comedores han bajado tan solo por el hecho en que se llevan controles más efectivos en esas áreas que no era tan monitoreado de lavado de manos. Siempre se monitorean de manera muy estricta en la operación, pero hay en algún punto en el que se pierde. ¿Por qué? Porque ahí ya no es tan obligatorio. Hasta ahí no llega nuestro concepto de cultura organizacional. Se trata también esta parte de cultura de inocuidad y también cultura organizacional, de que tengamos un engagement hacia el lugar donde trabajamos y decir, yo sí comería el producto que aquí fabricamos porque estamos orgullosos de cómo lo hacemos y estamos seguros que aquí sí se cumplen con las buenas prácticas, no solo de manufactura, sino otras cuestiones más importantes. Ahí es hasta donde quisiéramos llegar, que cualquier colaborador realmente tenga esa confianza de consumir los propios productos y, por ende, cualquier persona pueda también consumirlos. La cultura de inocuidad no solo es seguir un lineamiento, es una forma de pensar, es una forma de vivir y es una forma de actuar de manera consciente de las acciones que realizamos referente a la inocuidad. No es porque me obligan, sino es porque entiendo cuál es el objetivo. Y a partir de que entiendo cuál es el objetivo, inclusive podemos ser proactivos para la implementación de otras medidas o incluso para enseñar a alguien que acaba de llegar a nuestra organización. Es un trabajo pesado, se tiene que fortalecer día con día y cada vez que tengamos rotación de personal o cada vez que llegue alguien nuevo a nuestra organización, pues deberá verse inmerso en estos conceptos de cultura de la inocuidad. En los foros que se abren sobre GFCI, donde se reúnen industriales de todo el mundo, usualmente se tratan este tipo de temas y se dice hacia dónde se van dirigiendo estos estándares y normativas de inocuidad. En la reunión que se hizo en 2016, justamente el CEO decía en Hershey, no importa si trabajas en una oficina o en una planta, todos tenemos inocuidad, ¿no? Era el director de la cadena de suministro, perdón. Esta afirmación no solo hace ver que tienen liderazgo, sino es parte ya de su ADN dentro de la compañía, es algo que todos los empleados poseen y viven día con día. Este tema, como les decía, ha sido influenciado sobre todo por la globalización del consumo. El consumo de o la compra de una materia prima se puede dar
en Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo, y un mismo producto puede tener materias primas de varias partes del mundo. Y en contraste a otro tipo de normativas, la cultura de inocuidad se va desarrollando a través de las experiencias que vamos viviendo día con día desde que estamos en la escuela, en nuestro trabajo, cómo nos hemos ido formando en cada uno de los lugares de nuestro entorno. Un poco la visión de GFCI es que se tengan alimentos inocuos para todos en cualquier parte del mundo. Y cuando justamente se empezó a analizar esto de, bueno, por dónde empezamos con los alimentos inocuos, volteamos a ver las estadísticas que tiene la OMS sobre enfermedades transmitidas con los alimentos y vemos que, pues a pesar de tener mucha industrialización, todavía tenemos graves fallos. Esta estadística que están viendo en pantalla es la encuesta que se hizo en 2015 acerca de enfermedades transmitidas sobre los alimentos y en ese año justamente se estaba diciendo que en todo el mundo perdemos cada año 33 millones de años de vida saludable. ¿Qué significa 1 millón de años de vida saludable? Bueno, imaginen que sumáramos todo el tiempo que nos la pasamos enfermos de alguna enfermedad transmitida por alimentos y lo juntamos con las personas de todo el mundo, pues lo que nos está diciendo la estadística es que cada año perdemos 33 millones de años enfermos. ¿Por qué? Por enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas enfermedades afectan a por lo menos 1 de cada 10 personas y la tercera parte son niños. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué tenemos tantos problemas en enfermedades transmitidas con los alimentos? Que muchas de ellas se previenen con buenas prácticas de manufactura, con lavarnos las manos, conseguir cuestiones muy básicas de higiene. Dentro de los principales vectores de contaminación, pues vemos que están las bacterias, ¿no? Que usualmente están en el entorno. Cada año en México, también es una estadística muy cercana a la estadística de la OMS, muy cercana al 2015, y cada año en México se determinaba que mueren 16,000 personas debido a enfermedades transmitidas por los alimentos. Es un montón. Y el impacto económico en la salud se estima en más o menos 1,100 millones de dólares. ¿Cuesta dinero la cultura de inocuidad? Sí, también. La no inocuidad cuesta dinero. En cuanto a alertas de inocuidad, cada año el país enfrenta un promedio de 160 alertas de inocuidad, en su mayoría en productos frescos que se exportan hacia otros mercados, principalmente Estados Unidos, ¿no? Que tiene ya sistemas de vigilancia y monitoreo en cuanto a alertas de inocuidad mucho más robustos. Muchas de estas alertas de inocuidad también son bacterias, patógenos, que debieran de ser no tan complicados con los sistemas que tenemos implementados, ¿no? De prevenir. Estas prácticas cada vez van teniendo esta mayor importancia. Yo les preguntara cuántas veces comemos fuera de casa, tal vez todos los que estamos aquí me podrían decir que por lo menos una vez comen fuera de casa. En una encuesta que también se hizo cerca del 2015, se determinó que el 40% de los mexicanos comemos por lo menos una vez fuera de la casa y el 58% lo hacemos en la comida, ¿no? Puede ser en el comedor del lugar donde laboramos o en algún otro lugar. De manera general, el agregado son lugares de comida rápida, después restaurantes formales, restaurantes casuales y cafeterías. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra salud está dependiendo del manejo higiénico que esas personas tengan. Si yo en mi casa no sigo buenas prácticas para el manejo higiénico de los alimentos, pues tal vez solo esté afectando a mi familia. Pero si ellos no siguen buenas prácticas para manejo higiénico, pues van a afectar a todos sus clientes. Ahora vean desde el punto de sus operadores o en sus colaboradores. Si ahí no se sigue
buenas prácticas, con cultura de inocuidad, con conciencia de por qué se hacen las cosas, ¿a cuántas personas pueden impactar? Y aquí ya va a depender de cada industria si van directo a consumo final o si están vendiendo algún producto intermedio que todavía va a ser una materia prima que impacte a muchísimos más productos. De ahí es la importancia que tengamos desde la manufactura, cultura de inocuidad. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice GFCI? Bueno, este tema no es nuevo. Ya desde la encuesta de GFCI del 2019 aparecía dentro de las principales áreas de riesgo y era un riesgo que iba en crecimiento. Los riesgos operacionales siempre han existido en cuanto a la implementación de los sistemas y el riesgo de cultura de inocuidad va en aumento. En esa misma conferencia del 2019 ya se proponía que se establecieran de manera obligatoria programas de cultura de inocuidad. No es hasta la conferencia del 2020 que se hizo en febrero de este año en Japón, que se estableció ya en el documento oficial de GFCI, en los requerimientos de benchmarking contra otros sistemas, cuáles iban a ser los elementos básicos que se solicitarían para cualquier sistema de gestión de inocuidad. Y entre las cosas básicas que dijeron que se tiene que incluir está la comunicación de cultura de inocuidad, el entrenamiento, la retroalimentación que se tenga con los empleados, la medición, o sea, hay que poner o están ellos apostando a que no solo nos quedemos en la parte de formación y competencia, sino aterrizarlo en medición de indicadores asociados a la cultura de la inocuidad, que todo esto esté apoyado en compromisos con la dirección también y que parte del compromiso sea un compromiso con la cultura de inocuidad. Este tipo de elementos se vuelven obligatorios ya en febrero del 2020 y cada uno de los estándares los está adoptando y poniéndolos en sus esquemas también de manera obligatoria. La mayoría de los estándares GFCI se han actualizado de manera reciente y abordan estos requerimientos obligatorios dentro de sus propios esquemas, ¿no? Algunos ya los manejaban desde antes y solo sacaron documentos aclaratorios de cómo es que se comparan unos con otros, y algunos otros esquemas sí tienen nuevos requisitos específicos sobre este tema de cultura de inocuidad. Aquí hay que hacer, o lo primero que también nos dice que establecer una diferencia entre solo dar la formación como competencia y hasta que podamos desarrollar una cultura organizacional. Usualmente el desarrollo de las competencias no siempre va enfocado al desarrollo de cultura. A veces está enfocado a desarrollar habilidades básicas para la operación de los procesos, pero hay que ir más allá a que exista un entendimiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para temas de inocuidad. Si no tenemos ese entendimiento y si no explicamos por qué hacemos las cosas, lo más seguro que va a existir es una resistencia al colaborador al que le estemos imponiendo alguna nueva regla, porque simplemente es algo que no hacía y ahora es algo que tiene que hacer y no sabe por qué, simplemente para él pudiera hacer más trabajo. Entonces, no solo es la formación en cuestiones, habilidades técnicas, sino también en explicar por qué es importante esta cultura de inocuidad. Para eso hay que desarrollar valores que tienen que venir propiamente desde la organización, desde la planeación estratégica, establecer cuál va a ser la posición de la organización en temas de cultura de la inocuidad. La GFCI en sus modelos de madurez establece que incluso desde la alta dirección se tiene que ir cambiando esa visión, desde que a lo mejor en el nivel más bajo solo se entienda que la inocuidad es un tema un poquito más de calidad, hasta que lleguemos en el nivel más alto, que es parte importante para el desarrollo organizacional y que incluso va a abonar hacia el logro de los objetivos o de conveniencia de tener un sistema de gestión certificado, que le convenga al propio negocio estar certificado.
Usualmente todo esto es como la punta de un iceberg. Hasta arriba tenemos lo que se ve, lo que podemos ver de un sistema de gestión. Tenemos los procedimientos, los registros, las instalaciones, lo que inclusive se muestra en una auditoría. Después, en el nivel medio del iceberg tenemos lo que se habla y comparte, mensajes cotidianos, comportamientos diarios, que ya son lecciones aprendidas desde tiempo atrás y a lo mejor por ahí tenemos algún líder de proceso con alguna idea establecida porque así se ha hecho antes, pero no ha cambiado su manera o su forma de pensar. Mensajes cotidianos, que es diferente a lo que nos dicen que tenemos que hacer y lo hacemos de esta otra forma porque es más fácil y porque así lo hemos hecho siempre. Y hasta el fondo del iceberg está la misión, visión y los valores fundamentales de la organización. ¿Qué nos dicen desde la alta dirección para poder cumplir con este tipo de requisitos? ¿No? Aquí tenemos ya lo que se ve, tenemos planes, objetivos, estrategias, resultados. Después tenemos actitudes, aptitudes, creencias, valores, ¿no? Yo recuerdo mucho en alguna ocasión que revisando un sistema de gestión, había una línea de proceso en la cual era mucha manipulación manual, que en ciertas épocas del año la propia líder de proceso les decía que no se fueran a lavar las manos tan seguido porque les podrían causar reumas. Entonces, una cuestión es de creencias y tal vez con una necesidad de sí de tener agua tibia en los lugares. No eran alimentos, sí, eran materiales de empaque, pero de todas formas, ¿no? El empaque también va en contacto directo con el producto. Pero cómo una creencia o un valor puede influenciar al resto del equipo para un comportamiento u otro. Y al final tenemos prejuicios, por qué lo tenemos que hacer, tradiciones y la propia entidad de la organización. Lo que no vemos cuando auditamos un sistema de gestión de inocuidad. Entonces, pues es como construir una casa. Tenemos que construir una base muy, muy sólida que esté apoyada en la dirección estratégica de la organización para a partir de ahí establecer cuáles son los valores de cultura organizacional y de cultura de inocuidad como un valor fundamental. Esta parte de la implementación tiene que ser llevado desde el líder del sistema de gestión, desde los mandos medios y superiores. Tenemos que seguir el ejemplo. A veces es muy complicado seguir alguna instrucción cuando los propios líderes de proceso no siguen eso mismo que nos están diciendo que debemos de cumplir. Y para esto incluso el documento de GFCI aborda cómo nuestras conductas son influenciadas por el propio comportamiento humano. Hay comportamientos humanos que son básicos y que nos jalan, ¿no? Podemos seguirnos a través de la zanahoria y el palo, ¿no? De que hacemos las cosas porque o nos premian o nos castigan, o podemos hacerlo porque el efecto rebaño, porque todo el mundo lo hace, y a lo mejor eso puede ser bueno porque si entramos en una organización que ya tiene una cultura de inocuidad muy arraigada, si alguien nuevo entra a la organización, pues no vamos a hacer más que jalarlo hacia la mejora, pero también puede ocurrir el efecto contrario. El otro, que es el que están sugiriendo, es el de seguir al líder, seguir a la persona que va a venir desde la dirección estratégica a darnos estos valores de cultura de inocuidad. Y el último es que podamos actuar mediante la culpa y la consecuencia. Simplemente lo hacemos porque sabemos que esto es incorrecto, no está bien hacerlo. La cultura de inocuidad se compone de varios elementos, desde cómo trabajamos, qué prácticas tenemos establecidos, actitudes y valores. Y viene un poco también el concepto que se tiene ya desde mucho tiempo atrás de calidad, que nos decía, ¿no? Calidad es hacer las cosas bien, aun cuando nadie te está mirando. Y entonces aquí preguntamos,
y cómo está tu comportamiento en cuanto a cultura de inocuidad cuando nadie te está viendo cómo lo haces. Si lo sigues, o sea, de verdad está arraigado en tu forma de pensamiento. Y cuando hablamos de actitudes y valores, pues estamos hablando de algo con lo que hemos crecido, desde cómo nos formaron en nuestra casa, qué valores nos enseñaron en la escuela, qué nos enseñaron que estaba bien y que estaba mal. Y estos se tienen que alinear con la dirección estratégica de la organización a donde vamos a insertarnos, ¿no? Los valores es creer que algo es preferible y que es digno de aprecio. Actitudes, disposición a actuar según ciertas creencias, sentimientos y valores que hemos aprendido. Y la conducta es este comportamiento que se manifiesta de manera espontánea a través de lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Estas conductas que tenemos también se pueden cambiar. Podemos desarrollar conductas aprendidas. Se implementa un sistema enfocado a la cultura de inocuidad. Primero, pues hay que identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en específico al tema, desarrollar actividades planificadas que promuevan la cultura de inocuidad, implementar actividades y finalmente, como cualquier ciclo de Deming, revisar la eficacia de las acciones que estemos tomando al respecto. Y ahí podemos tener dos resultados. Lo estamos haciendo, pero tenemos algunas áreas de oportunidad, pues habrá que retomar el camino y poner nuevas acciones, o bien podemos ir al siguiente nivel de madurez en nuestro sistema de gestión de inocuidad. Para esto necesitamos realmente el involucramiento del personal. Sin el personal y sin nuestros colaboradores no vamos a poder implementar ningún sistema de gestión, y menos algo de cultura organizacional o cultura de inocuidad. Hay que tener una estructura bien definida, con roles y responsabilidades específicos, empoderar a las personas para que tomen acciones, sobre todo cuando vean algo que no está en pro de la inocuidad. Hay que dar capacitación, educación, establecer medios de comunicación adecuada y sobre todo también hay que reconocer a las personas cuando están haciendo bien su trabajo. Eso genera motivación y que quieran seguir intentando este trabajo que tiene que ser día con día. Pero también para poder generar y medir acciones o para saber si nuestro sistema está siendo eficaz, pues hay que medir o hay que implementar indicadores de cultura de inocuidad. Y el documento de GFCI nos dice que pueden ser métricas que ya tenemos, pero enfocadas a que veamos si estamos cumpliendo o no con la cultura de inocuidad. Puede ser rotación del personal, cumplimientos de las buenas prácticas de manufactura, resultados de auditorías, por ejemplo, de estas auditorías de programas de requisitos, propias auditorías internas nos van a ir abonando a cómo estamos aportando en la cultura de inocuidad, verificación de conductas, observaciones entre pares, cumplimiento de cuestiones o prácticas preoperativas, cumplimiento regulatorio, etcétera. Vienen diferentes modos o incluso sugerencias de cómo podemos asociar este tipo de indicadores a la cultura de inocuidad después de que les demos una formación, después de que les estemos dando concientización para ver que estamos teniendo efectivamente un retorno de la inversión en ese tiempo y que estamos abonando a la cultura de inocuidad de la organización. La idea básica o la idea es que estemos cambiando de sistemas básicos donde hacemos las cosas porque nos están mandando, que son los sistemas más básicos o el nivel de control mínimo que tenemos. Después, sistemas basados en cumplimiento. Tenemos el requisito regulatorio o el requisito voluntario y únicamente estamos haciendo las cosas para cumplir. Es cuando nuestro sistema está trabajando, por ejemplo, para una auditoría. Esos modos de pensamiento son reactivos y la idea es que vayamos migrando a modos de pensamiento y sistemas proactivos, donde primero tengamos el compromiso de la gerencia y después vayamos teniendo la cooperación en todos los niveles de la organización.
desde el operador que está en el nivel más bajo del organigrama hasta el alta dirección, que estén cooperando y abonando a estos temas de inocuidad. ¿Qué ocupamos para empezar? Pues altas dosis de paciencia. La cultura de la inocuidad, la cultura organizacional, no es nada sencilla de implementar. Es algo que se trabaja todos los días. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando con comportamientos aprendidos. Imagínense cuánta cantidad o cuántos operadores tienen en su organización y cuánta cantidad de comportamientos están ahí convergiendo. Desde cómo los educaron en su casa, qué está bien y qué está mal. Desde que ibas a la escuela y aprendiste que no era tan malo copiar en un examen, ¿no? Ese tipo de culturas que hay que ir cambiando, esa visión que hay que ir transformando en pro, obviamente, encaminarla a temas de inocuidad, pero hay que cambiar comportamientos. Y eso no es simple. Lo primero que vamos a enfrentar es una resistencia propia de la adaptación y percepción del cambio. Ahorita estamos teniendo una adaptación y percepción del cambio abrupta, porque es lo que hay en el tema de la pandemia global. Y tenemos que estar cambiando nuestras formas de convivencia de manera inmediata. Y aún así no es fácil, ¿no? Vemos cómo los distintos gobiernos están lidiando de manera diferente con el tema. Y ya hay que ir transitando por estas etapas del cambio, desde que reconocemos que el cambio es inminente y no podemos hacer nada porque hacia allá es donde se dirige, la globalización ya está y está desde hace mucho tiempo y entonces tenemos que ir cambiando desde que estamos identificando ese cambio, desde que nos ponemos a pensar cómo percibimos ese cambio, si es bueno o malo, y después que tengamos o que nos den las herramientas básicas para poder adaptarnos y entrar mejor en el rol de la cultura organizacional. Pero no se puede hacer sin un adecuado liderazgo de la organización. Entonces, ¿qué necesitamos? Muchísima paciencia, muchísimas ganas de querer trabajar en esto y a darle día con día. Como les dije, en varios de los sistemas GFCI, este tema ya es un requisito obligatorio. Sin embargo, aunque el documento propio de la GFCI es muchísimo más amplio hacia la visión donde se quiere llegar, sí queda acotado en ciertos puntos, ¿no? En los puntos que les mencioné, en comunicación, en entrenamiento, retroalimentación con los empleados, medición o aplicación de indicadores asociados a la inocuidad y el compromiso con la dirección. Hasta ahí, hasta donde nos están pidiendo de manera obligatoria la cultura de inocuidad. La idea hacia el futuro es que cada vez se vaya fortaleciendo y que esto vaya quedando en el ADN de todas las organizaciones. Y pues bueno, con esto terminaríamos un poco de esta charla introductoria y abrimos el foro para preguntas que tengan. Hola, ¿no, nadie tiene alguna duda, comentario? Al parecer todo muy claro. Sí, por si alguien tenga más duda, pregunta adicional, listo. En el chat hay algunas preguntas, así, no sé si quieres checarlas. Ok, sí. Ok, una pregunta. ¿Qué actividades específicas se recomiendan para la cultura de inocuidad? Bueno, ya viéndolo desde
desde los sistemas y desde dónde tenemos que empezar. Bueno, vamos a tener que empezar primero con formación, capacitación, toma de conciencia. Es la parte inicial donde todos los sistemas van a empezar a permear la cultura de inocuidad. Primero que les hagamos llegar estos conceptos de la mano con las mismas buenas prácticas de manufactura. Una vez que ya tienen esta toma de conciencia, entonces sí, vamos a asociarlas, o lo primero que debemos de hacer es buscar que los indicadores que ya tenemos establecidos para inocuidad también nos ayuden a medir esta cultura de inocuidad, que no solo nos estén midiendo si están haciendo una actividad, sino que vayamos viendo cómo algunos defectivos se van disminuyendo porque entienden por qué hacen las cosas. A lo mejor retrabajos que pudieran ser por falta de cultura de inocuidad, tendremos que buscar cómo anclarlos a indicadores de desempeño para que a partir de esos resultados podamos seguir abonando al demás tema de las culturas de inocuidad. Y obviamente el otro cambio principal que tienen que hacer es desde el compromiso, ya sea establecido desde la política o desde los propios objetivos estratégicos, un compromiso para el cumplimiento de cultura de inocuidad u organizacional. Con esas tres cosas: formación, competencia, medición y compromiso de la dirección. Ok. ¿Cómo podemos lograr que apoyen los directivos? Bueno, el apoyo, de manera ideal, los directivos tienen que ser los primeros en estar convencidos que los sistemas de gestión de inocuidad aportan realmente a su empresa. La manera más inmediata de empezar a convencer a los directivos es justamente mostrando cuál es el valor de que una organización esté alcanzando un estándar de inocuidad. A partir de que entienda que a lo mejor puede entrar a nuevos mercados, puede ampliar su horizonte, puede exportar, etcétera, a partir de ese retorno de inversión que es más tangible para un alto directivo, podemos entonces empezar a decir, ok, pero para poder llegar a esos lugares tenemos que trabajar sí o sí de esta forma, con cultura de inocuidad. Tenemos que un poco ser persuasivos para convencer por qué es bueno o por qué le genera un beneficio económico a la organización, primero el sistema y después ya a llevarlo hacia estos temas de cultura de inocuidad. El deber ser es que lo entendamos todos, el impacto que estamos teniendo a toda la gente que le llegamos. A veces los altos directivos son complicados, pero hay que ir poco a poco también incluyéndolos como en pequeñas cosas, o también son muy de números, ¿no? Las estadísticas iniciales de cuánto dinero cuesta la falta de inocuidad pueden abonar. Y en específico, en el documento de la GFCI hay unos cuadros hasta el final que hablan sobre la madurez de la cultura de inocuidad y hay uno específico que habla sobre los altos directivos. Vienen 5 niveles de madurez y vienen acciones específicas para cada uno de esos directivos. Yo les recomiendo pues que se acerquen a esas herramientas que tenemos para que la vayan desarrollando. ¿Cómo cambiar el de algo me he de morir? Pues sí, el tema es que está bien, si de algo me he de morir yo nada más, está bien, pero el problema es cuando estamos impactando a otras personas, incluso que pueda tener repercusiones legales nuestra propia organización por falta de esa cultura. De algo me he de morir yo, pues solamente me afecto a mí. Pero ¿qué pasa cuando demostramos qué impacto puede llegar con otras personas? Seguramente si esa persona tiene hijos, no le importará su persona, pero seguramente si su hijo consume de eso, ya le va a importar que el niño o la familia cercana se muera de algo. Es un poco, o hagan el símil con lo que está sucediendo con la pandemia. Salen porque justamente dicen, de algo me he de morir, pero luego llegas a casa y contagias a tus papás o contagias a personas vulnerables que están en tu casa y de repente ya no están. Está bien, tú fuiste inconsciente y tomaste tu decisión. Lo malo es que tu decisión no solo te impactó a ti, impactó a los que estaban a tu alrededor.
¿Cómo se cambia eso? Y sobre todo cuando vamos a hablar con personal operativo, yo les recomiendo, y en general para buenas prácticas de manufactura, que utilicen entrenamiento de choque, donde les muestren las cosas reales, ¿no? Por ejemplo, si les van a enseñar sobre cómo lavarse las manos, háganles frotis, muéstrenlos en pantalla y díganle, mira, voltea al lado de ti, uno de ellos tiene así las manos, ahora salúdalo. O sea, un poco que usen esta terapia de choque. No sé, creo que ya leí todas. ¿Alguna más? Bueno, al parecer son todas. No sé si alguien quiera agregar algo más, alguna duda, pregunta, ya sea en el chat, el micrófono. Ok, sí, Rebeca, ¿qué tipo de indicadores se pueden establecer? Decíamos, recomiendan que vayan asociados a cumplimientos de buenas prácticas de manufactura, obviamente que vayan cumpliendo con estas buenas prácticas de manufactura. Habla en cierto sentido de la cultura de inocuidad, seguimiento a formación, pero no solamente, muchas de las normas piden evaluación de la capacitación y a veces, o de la eficacia de la capacitación, y a veces eso solamente se hace con un examen. Entonces, aquí es un poco cambiar la visión de que el examen solamente es un elemento de aprendizaje y cuando vamos a asociar un indicador de este tipo, lo tendríamos que asociar a una evaluación de desempeño. Si asociamos alguna capacitación o alguna formación en específico a una evaluación de desempeño, ya nos permite meter también otros factores cualitativos y en esos factores cualitativos meter cuestiones de cultura de inocuidad dentro de la misma evaluación de desempeño. De hecho, la GFCI no considera que hagan nuevos indicadores, sino que los mismos que ya tenemos les demos como el twist con visión de cultura de inocuidad. Por ejemplo, nos recomienda que en estas evaluaciones de desempeño pongamos verificaciones de conductas, que pongamos incluso algunos indicadores sobre los líderes de proceso que tienen que fomentar la cultura de inocuidad, algún indicador de cómo tu colaborador está cumpliendo con las bases establecidas para la cultura de inocuidad, ¿no? Que pudiera ser dejar todo en orden y limpieza, no porque la norma lo dice, sino porque es mi compañero que viene atrás de mí, pues va a empezar a trabajar y tiene que estar limpio. Un poco eso que ya miden, pero ahora darle esa obligación de darle seguimiento de verdad al supervisor y que eso se vea reflejado en su evaluación de desempeño. Recomienda medir retrabajos que sean referentes a malas prácticas o sí, sobre todo malas prácticas que se puedan llevar a cargo por buenas prácticas o incumplimiento de buenas prácticas de manufactura, y cuando le sumas tú al retrabajo y le pongas un dinero de horas hombre, etcétera, porque es algo que se pudo evitar, se empieza ya a impactar y a medir sobre eso. Y ya una vez establecidos los indicadores, pues a lo mejor sí establecer alguna recompensa por hacer bien las cosas. De manera general son lo que recomienda. Pues creo que son todas, Ceci. Sí, creo que sí son todas. Bueno, pues muy buenas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta conferencia, como le comenté al inicio, informativa. Vamos a tener próximamente el curso donde ya se hacen precisamente prácticas, ejercicios ya para hacerlos en campo, y por si les interesa, pues ahí está la información que les hicimos llegar, así como de otros cursos, y ponemos a sus órdenes para cursos abiertos, cerrados, presenciales o virtuales. Quedamos a sus órdenes.
Y pues muchas gracias, Silvia, por compartir su experiencia y su conocimiento en este tema, que es relativamente nuevo, pero pues bueno, es de mucho interés para todos. Entonces, pues seguimos en comunicación, les hacemos llegar el video a todos los confirmados, por si quieren volver a verlo, quieren mandarlo a su equipo de inocuidad o a alguien en específico, con toda confianza. Ahí va a estar en el canal de YouTube de Alal Consulting. Muchas gracias a todos por su participación y pues seguimos en contacto. La presentación es así, no se manda, nada más se manda el video, Sandra. Pero bueno, seguimos a la orden. Muchas gracias a todos y gracias por su participación. Excelente fin de semana y buenas vacaciones y los que tengan. Saludos, excelente día.